Hay una gran diferencia entre ser santo, porque Jesús nos hace santo en la cruz del Calvario, nos santifica. Soy justo, nos justifica con la sangre de la cruz del Calvario. Y yo soy un santo que peca ocasionalmente, y que ese error me lleva a acercarme más a Dios, para tener un cambio de pensamiento y de actitud para nunca más volver a esto. Pero lo que condena la Biblia es aquel que vive en el pecado, aquel que es practicante del pecado, es decir, deportista olímpico del pecado, aquel que no siente arrepentimiento, aquel que viene a la iglesia, levanta sus manos y dice adorar a Dios, pero cuando sale comienza a hacer fechorías, aquel que lo concibe, aquel que lo planea, aquel que lo agenda. Eso es lo que Dios condena, al que vive en el pecado. Y evidentemente, por más que vengas a una iglesia y vivas en el pecado, lo que eso significa es que todavía no has conocido a Dios. Pero ciertamente hay dolores que sentimos en nuestra vida que no son dolores de muerte, son dolores de alumbramiento, son dolores de un nuevo nacimiento. Hay momentos donde el dolor que sientas es tan fuerte que parece que vas a morir, pero la realidad es que vas a dar a luz algo nuevo. Y una de las cosas maravillosas que aprecio y admiro de la Biblia, de la palabra de Dios, es que la Biblia no esconde un solo error ni un solo pecado de los hombres de Dios que están allí. Porque nos está enseñando que tú y yo no somos infalibles, que tú y yo podemos ser un hombre de Dios y una mujer de Dios, que cometemos errores, pero que estos errores nos irán llevando a un verdadero y genuino arrepentimiento para nunca volver atrás. Porque qué fácil es señalar el pecado de alguien más cuando tú escondes los tuyos. Qué fácil es cuestionar y juzgar los hechos y errores de alguien más cuando sabes que tú no eres perfecto. En mi pueblo decimos: el que tiene rabo de paja, que no se acerque a la candela, porque se quema. Y si tú señalas el pecado de alguien más, debes estar dispuesto a que señalen el tuyo. Y evidentemente el verdadero y genuino arrepentimiento me enseña que yo no debo juzgar a alguien porque peque diferente a mí. El que se ha arrepentido genuinamente y se ha acercado a Dios nunca levantaría un dedo acusador contra alguien que está cometiendo un pecado, un delito o un error. Al contrario, mi deber es acompañarlo, mi deber es levantarlo, mi deber es fortalecerlo. Dice la Biblia: si uno cae, el otro lo levanta, pero hay de aquel que cae y no tenga quien lo levante. Y evidentemente la Biblia nos enseña que quien confiesa su pecado alcanzará misericordia, pero más el que encubre su pecado será destruido. Por eso decimos que el pecador necesita ser transformado, porque en la transformación es donde ocurren cambios. ¿Qué nos impulsa a arrepentirnos? La bondad de Dios. El arrepentimiento mismo es un don y es el plan de Dios para salvación. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Es así que funciona. Para poder tener la salvación de Dios, no es que yo sea bueno y que yo haga cosas buenas en la vida. Por eso dice la Biblia: no es por obras. Y hay gente que me dice: ¿por qué me pasan tantas cosas si yo no le hago daño a nadie? El problema no es que no le hagas daño a nadie, es que tampoco le haces bien a nadie. Entonces el corazón arrepentido me lleva a salvación. Lo segundo que nos impulsa a arrepentirnos es oír la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús. La verdad es su palabra. Dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Te hará libre de qué? Libre de ser ciego espiritual y no ver lo que necesito ver para poder arrepentirme. Y es importante entender que mientras más escucho, más oigo la palabra, más la palabra está dentro de mí. Y si más la palabra está dentro de mí, más entonces me transformará.